Bueno, ¿qué tal? Estamos en una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos con Matías Barretavenia. Matías es subsecretario de Políticas de Empleo y Formación Profesional. Es un cuadro político maduro, ya no tan joven, pero Matías tiene una larga trayectoria y me interesa, Matías, hablar con vos la continuidad de las políticas del Ministerio de Trabajo en la que has coparticipado durante muchos años en esta última década, ¿no? Para que evaluemos este tema y otras actividades que tienen que ver con la mirada de una persona de un cuadro político que transita el andarivel de la política nacional como sos vos. Decime, ¿cómo podemos subrayar o analizar la evolución de la política del Ministerio de Trabajo dentro del contexto del cambio de rumbo que significó el kirchnerismo en la última década? Y lo que implementó uno de los ministros que ha durado durante toda la gestión del gobierno, como Carlos Tomada. Bueno, ahí el eje creo que está afuera del ministerio, que tiene que ver con las decisiones que tomó Néstor Kirchner al comienzo de la gestión, ¿no? Que es poner el empleo, que poner el trabajo en el centro de las políticas públicas. Esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando uno ve los números de un país, cuando uno hace el análisis de su economía, de su situación social, ¿qué es lo que mira? Estábamos acostumbrados a la lógica que venía de los organismos internacionales, donde un país se lo evalúa según algunas variables macroeconómicas. Lo que estableció Néstor Kirchner, que venía también de aquella famosa frase de Perón, de gobernar es crear trabajo, pasa por ver el nivel de trabajo. La variable principal de esta gestión de gobierno estos 10 años ha sido generar trabajo y que no sea cualquier trabajo, sino que sea trabajo de calidad, trabajo registrado, trabajo con derechos. Entonces me parece que ahí está la diferencia que abre la posibilidad de una gestión del ministro Tomada. Porque cuando antes la variable era siempre esa variable económica, el desempleo crecía, crecían las faltas de oportunidades, se cerraban las empresas y no teníamos la posibilidad de tener un futuro. En ese marco, el Ministerio de Trabajo pudo desarrollar una serie de actividades. Si pensamos en el Ministerio, tiene 3 grandes áreas, ¿no? Seguridad social, junto con ANSES. Desde ahí, bueno, se ha construido un piso de protección social que creo que no debe haber país en el mundo que en el proceso de tiempo como este haya generado ese piso de protección social. Hay más de 13 millones de argentinos que hoy tienen derechos que antes no tenían y derechos efectivos, que se ejercen presupuestariamente a fin de mes a través de una tarjeta en un cajero. Esos derechos son los 3 millones y medio de chicos que tienen la asignación universal por hijo, los más de 2 millones, casi 2 millones y medio de jubilados que por haber tenido trabajo de baja calidad no habían tenido aportes y pudieron incorporarse al sistema jubilatorio que cubre más del 95% de la población en esa edad, las pensiones no contributivas que estaban congeladas y que crecieron. Hoy el plan Progresar, que permite que los jóvenes de 18 a 24 años también tengan una posibilidad de un acompañamiento económico y una institucionalidad para poder estudiar. Y 6 millones de argentinos que hoy tienen un trabajo que antes no tenían. Entonces, desde seguridad social tenemos la protección social y tenemos el trabajo como el factor de integración. Después, te hago un paréntesis, ahora seguimos con las otras patas de lo que estás analizando. Me detengo un segundo en seguridad social porque hay una noticia que trascendió poco, y es que, lo dice Matías Barretavenia, que es funcionario de un gobierno kirchnerista, va a decir, bueno, lo puede decir José Luis de Lorenzo, que es un experto de toda la vida en seguridad social. Pero además hay algún elemento objetivo, por eso lo quiero decir, que justamente como profesor de Derecho de Seguridad Social lo he transitado. La Argentina llegó a la desgracia de incumplir tanto con el sector de los mayores que viene en un largo juicio en la Corte Interamericana, justamente en defensa del derecho humano al haber digno del jubilado, a la movilidad, etcétera, que no lo decís vos ni lo digo yo, lo dijo la Corte Interamericana. Se acaba de clausurar esa situación porque Argentina empezó a cumplir con lo que incumplía durante décadas. Un largo juicio ha llegado a su fin, porque se reconoce, obviamente que hay muchas cosas por hacer mejor, esto está claro, yo no voy a decir que está todo perfecto, pero que se mejoró mucho de un sistema que le negaba la movilidad a los jubilados, que había creado legalmente. Todos los que hablan fueron corresponsables porque fueron legisladores, funcionarios de uno u otro gobierno, no solo en la inmovilidad de los saberes, sino en las leyes que establecieron un sistema para que los jubilados nunca cobraran lo que les correspondía. Y en el mejor de los casos, si llegaban a una sentencia, la colgaran en un cuadrito porque el Estado decía que la pagaba si tenía dinero. Esto cambió en la última década. No lo decís vos, no lo digo yo, que podemos ser tenidos de alguna subjetividad.
acaba de ser ratificado por un fallo de la Corte Interamericana que acaba de dar por terminado ese reclamo. Digo, lo quería subrayar porque es un dato importantísimo, ¿no? Y está claro que falta muchísimo y que seguramente el haber que tienen los jubilados tendría que ser muchísimo mejor, pero en política siempre se trata de tomar decisiones. Entonces, cuando uno toma decisiones, lo que tiene que tener muy claro, bueno, cuáles son los principios y hacia dónde se quiere ir. Este gobierno, justamente por esa gran exclusión, privilegió la incorporación de aquellos que estaban afuera del sistema, y eso demuestra, bueno, el incremento del número de jubilados y el avance en lo que tenía que ver con la jubilación mínima. Seguramente algunos otros jubilados que tenían otros ingresos tal vez no fueron tan beneficiados, pese a que hoy cuentan con un derecho que no tenían antes en la Argentina, que son y han sido durante todos los años muy superiores a cualquier índice de inflación los aumentos que han ido teniendo. Obviamente que queda mucho por hacer. Y además hay que decirlo, es decir, deliberadamente el modelo que se dejó sin efecto del sistema de capitalización diseñado por los organismos multilaterales de crédito, el Banco Mundial, Fondo, etcétera, dejaba fuera del sistema a millones de jubilados que fueron incorporados al sistema de la protección social. El mercado los había dejado adrede afuera. Esto se recuperó en la Argentina. Claro, los derechos cuando se van logrando es como que después se olvidan. Pero esto ha sido un cambio importante en esta década. Es mucho más fácil cuando uno dice, estas 7 provincias son inviables, ¿no? Claro. Lo escuchamos a Macri el otro día cuando dice, yo con la plata que pierde Aerolíneas podría urbanizar las villas de la ciudad. A ver, pierde Aerolíneas, o sea, la verdad que la mentalidad que se tiene justamente pasa después por decir, bueno, los vuelos viables de Aerolíneas son 4 provincias, entonces nos concentramos ahí, lo privatizamos y el resto de los argentinos no existen, que era la misma mentalidad de Cavallo cuando decía las provincias eran inviables. Sin dejar de lado también que en la Ciudad de Buenos Aires ha visto multiplicar prácticamente por 10 su presupuesto en los años de la gestión Macri, gracias a los ingresos que produjo el crecimiento de la economía, que mérito del gobierno nacional, y que tiene más que recursos suficientes. Lo que pasa es que al no construir ni una vivienda puede llegar a tardar 100 años en resolver el problema habitacional. Lo que ha tenido es falta de decisión política para abordar en eso, no falta de presupuesto. Pero para terminar de rápido la idea del Ministerio de Trabajo, después está el área de trabajo, que creo que ahí se ha fortalecido la inspección de trabajo de una manera fenomenal, con las dificultades que eso tiene. La semana pasada inspectores cerca de Bahía Blanca vieron quemados sus camionetas, o sea, tenemos prácticas complicadas, se ha avanzado mucho con las transformaciones en términos de derechos, 2 poblaciones de más de 1 millón de trabajadores, hablamos de servicio doméstico y con la ley de casas particulares y del trabajador rural, desde el peronismo que no veían modificados sus estatutos legales desde el primer peronismo, y hoy tienen nuevas leyes, el Renatea, que está haciendo un trabajo como militante en todo el territorio nacional frente a un gremio que miraba para otro lado. Entonces digo, herramientas legales, inspección y convenio colectivo de trabajo. Tenemos 10 años, más de 10 años de convenio colectivo de trabajo que todos los años dicen que va a ser un desastre, todos los años dicen que esto va a explotar, todos los años dicen que hay comportamientos irresponsables, y año a año el diálogo social, trabajadores, empresarios y el Estado van cerrándole la boca y logrando que la Argentina crezca con distribución del ingreso, con cada vez más trabajadores asalariados y con un sindicalismo que en la Argentina muchas veces se va vapuleado, pero que cuando uno recorre el mundo ve la cantidad de elementos que seguramente tendrán que mejorar, pero que también uno puede estar orgulloso en obras sociales, en turismo, en deporte y en garantía de cumplimiento de los derechos de los trabajadores, que en la Argentina tienen un piso que creo que es a nivel mundial un privilegio. O sea, es que hay una vieja anécdota que cuando le preguntaban a Ubaldini por qué le hacía huelgas generales a Alfonsín, decía aumentos generales, huelga general, porque no había convenciones colectivas, no había discusión entre los gremios. Y esto que decís vos, lo cuento para los vecinos de San Isidro, un vecino de San Isidro, amigo nuestro, su novia colombiana, cuando viene a la Argentina, recorre con él y dice, ¿de qué se están quejando ustedes? Obviamente que tenemos defectos de transporte, tenemos problemas de seguridad que mejorar, hay muchas cosas que mejorar y quisiéramos vivir mejor. Levanten la vista, vean cómo es el resto. Otro chiquito amigo nuestro, su novia peruana, fueron a Perú, bueno, nos contaron el medio de transporte. A veces exageramos o aspiramos a optimizar lo propio, pero no sabemos cómo es comparativamente. Digo, hay que levantar un poco la mirada y levantar la mirada en lo propio. Vos diste un ejemplo, Matías, recién, que es vulgarmente las denominadas empleadas domésticas, del personal de casas particulares, donde todo el mundo se queja del problema laboral que padece, que le pagan mal, que le pagan en negro, y donde debemos cumplir,
que es con nuestra empleada doméstica, no lo hacemos. Digo, porque este es un claro caso donde se avanzó enormemente, a pesar de que hay mucha precariedad todavía en el empleo, pero no es responsabilidad de la política de Estado, es responsabilidad de los empleadores, que somos cada uno de nosotros en nuestras casas, que no regularizamos lo que tenemos muchas facilidades para poder hacer. Sin lugar a dudas, en esa población, bueno, ahora está saliendo la reglamentación, se está estableciendo, se está yendo a una política donde se van a poder discutir también salarios y condiciones de trabajo, y claramente, o sea, todos somos empleadores en más de 1 millón de trabajadores, o sea, muchos somos empleadores de esta población, y la verdad que los incentivos son enormes para poder avanzar. Se ha avanzado, hay cientos de miles que han logrado regularizar la situación, pero hay muchos otros que no. Pero también este doble estándar lo tenemos muchas veces. A veces uno tiene que por ahí pensar en que, bueno, que las transformaciones y las discusiones se van dando en ciertos largos plazos, y además, bueno, uno siempre recuerda, ¿no?, haber leído a Jaureche, el medio pelo y demás. El sistema cuenta con una base de herramientas ideológicas y demás que hacen que muchas veces tengamos una dificultad para poder establecer esa discusión. Tuvimos una ventaja en la Argentina, si se quiere, que fue que esa dimensión que tuvo el neoliberalismo en los 90 provocó una crisis tal que aquellos argentinos que muchas veces habían compartido esas decisiones claramente se dieron cuenta que su protección estaba dada por una construcción de la política y colectivo, la demonización de la política. Cuando uno ve que permanentemente de los medios de comunicación los culpables de todos los males son los jóvenes, los trabajadores organizados y la política, no es ingenuo, ellos saben que esos son los factores de transformación, esos son los que le pueden sacar algo de lo que están ganando. Cuando acá en las empresas en la Argentina tienen beneficios exorbitantes en relación con otros lugares del mundo. Entonces atacan donde hay que atacar. Y está en nosotros dar la batalla cultural para que el conjunto de los argentinos, como lo vienen haciendo, porque también a veces vemos entre los periodos electorales, y está bien que se le exija al gobierno, porque creo que una de las ventajas del pueblo argentino es que el peronismo le ha enseñado a levantar la cabeza, a ejercer sus derechos y poder dar ese paso que a otros países, veamos Venezuela, le costó 50 años más y que llegue un Chávez para poder dar ese paso adelante. Pero tenemos que ser conscientes también de que esta es una disputa de intereses y que nadie entrega un interés y un beneficio económico si no es sobre la base de un ejercicio organizado del poder. Y el pueblo se tiene que organizar porque el empresario fácilmente puede manejar sus intereses, mientras que del lado del pueblo, bueno, la organización es bastante más compleja. Matías, vamos a hacer una breve pausa y vamos a abordar al inicio del próximo bloque el tema justamente de la formación, que también nos afecta a nosotros como canal comunitario, no nos afecta, nos beneficia. Bueno, de esto hablamos en unos segundos. Bueno, seguimos acá con Matías Barretavenia, un amigo, un compañero, además circunstancialmente funcionario del Estado Nacional. Pero bueno, yo creo que lo importante de estas charlas, Matías, lo digo siempre, ¿no?, porque es humanizar al funcionario y mostrar la otra cara de lo que somos. Hemos compartido desde charlas de café a trabajos, esto que vos decías en el bloque anterior, la preocupación por cambiar la realidad argentina y la satisfacción de en alguna medida haber tirado alguna línea, alguna idea que luego fue implementada y ayudó a cambiar la realidad. Esto es humanamente, digo, para que no se crea que esto viene inventado afuera, acá los Matías Barretavenia, mucha gente antes de ahora venía trabajando proponiendo lo que luego se concreta. Y hablando de esto, Comarca Sí es un canal comunitario y que ya va por el segundo nivel de un curso de formación profesional en televisión comunitaria. Estamos dictando un curso donde, bueno, vienen alumnos exitosos y justamente es un área que depende de Matías Barretavenia y que, bueno, que quiero que cuentes, más allá de la subjetividad nuestra, cómo se ha desarrollado en todo este tiempo lo que a mí me parece una exitosa experiencia, ¿no? Sí, justamente, ¿no? A veces cuando uno habla de política, parece más que está en ese ámbito de relato que tanto se nos critica, ¿no? Pero claramente ese relato se ve
como decía la presidenta el otro día en Florencia Varela, todos los días en acciones concretas del Estado. Y era la forma en la que Néstor Kirchner entendía la política, ¿no? Siempre Carlos tomaba cuenta que Néstor Kirchner, cuando se reunió con él para decirle que iba a ser ministro de Trabajo, le dijo, yo no quiero grandes cosas, yo no espero los grandes anuncios. Yo digo, si vos todos los días haces algo que le cambia la vida a un grupo de argentinos, cuando miremos para atrás vamos a haber transformado la Argentina. Y eso es lo que uno ve todos los días en la gestión, ¿no? Cuando uno dice, bueno, cada acción, uno va y ve en una provincia y ve una cooperativa que se organiza sobre una empresa recuperada y que ahora son proveedores de empresas que venden acá en la ciudad de Buenos Aires o que exportan. Uno lo ve cuando ve que la UOM pasaron de tener 70.000 afiliados a más de 300.000 y son trabajadores y nosotros hemos capacitado a más de 50.000 dentro de ese sector. La construcción 90.000, 80.000 eran y hoy son llegaron a 500.000, están más de 400.000 trabajadores y nosotros casi 100.000 trabajadores capacitados que seguimos capacitando en la construcción y la cantidad de argentinos que han podido mejorar sus oportunidades laborales. Y mucho de eso tiene que ver con la formación y particularmente en este caso en el que trabajamos con ustedes, también lo que tiene que ver con la juventud, ¿no? Los jóvenes hoy tienen una posibilidad de pensar el futuro, son jóvenes que vienen castigados, porque pensemos que los jóvenes, muchos nacieron en los 90, con familias que se desorganizaban, con falta de cultura del trabajo, no por falta de voluntad, sino porque el padre no tenía trabajo, eso provoca crisis, provoca diversas situaciones que hace que esos jóvenes hayan tenido que poder incorporarse con esos primeros años tan importantes para ellos con ciertas dificultades. Hoy el gobierno nacional a través de diferentes políticas los acompaña, igual que a otras poblaciones que tienen dificultades para insertarse en el mundo de trabajo, pero a veces en ese diálogo con ellos es importante poder saber, bueno, también cuál es su voluntad. No pasa simplemente porque uno le dé una oferta que viene dada por las políticas del gobierno nacional. Claramente nosotros tenemos el objetivo de la competitividad de nuestra economía, tener más importaciones, menos importaciones, tener la posibilidad de tener un esquema de una Argentina con un modelo de desarrollo, pero queremos que sea para todos. Algunos de esos jóvenes quieren ser un trabajador y manejar un entorno de control numérico, pero muchos de ellos tienen otras áreas de interés que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el deporte. Y ahí está la inteligencia nuestra, lo hacemos con ustedes, lo hacemos con la Fundación Octubre, lo hacemos con la Secretaría de Cultura, lo hacemos con la Fundación Homero Mansi aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Lo hacemos con una enorme cantidad de instituciones con las cuales, bueno, tenemos cursos de formación que se pueden adaptar a necesidades que existen, porque hoy estos son ámbitos que están en pleno crecimiento. Una de esas ventajas que por ahí uno no le veía a la globalización en algunos puntos es que la tecnología ha podido estar al acceso, ha acortado cierta brecha, ¿no? También hay políticas del Estado como la que tiene que ver con las networks, pero esta posibilidad de acceso a través de Internet, esta posibilidad de poder acceder a cámaras, a tecnología y demás de otros sectores, más la ley de medio de comunicación audiovisual, brindan oportunidades de trabajo y la verdad que creemos que el Estado tiene que hacerlo y no lo tiene que hacer por sí solo. Lo tiene que hacer con aquellos que tienen una historia, que vienen hace años trabajando, como es tu caso, y poder apoyar y poder sostenerlo y reproducirlo, porque cada uno de esos jóvenes seguramente estará aquel joven que tenga un primer interés y después vaya para otro lado, estará aquel que se pueda desarrollar en el propio ámbito, estará el que puede conseguir un trabajo registrado sobre la base de esos contactos, pero desde el Vamos tiene eso, tiene mejor capacitación, mayores contactos, la posibilidad de una dinámica de ir cumpliendo un horario, aprender determinadas responsabilidades, y esas son las barreras que el mercado laboral les pone, justamente no contar con esas herramientas, así que creo que estamos haciendo una gran contribución con todos ellos. Y ahí me disparaste dos cosas. Por un lado, en esto último, que es el tema de la capacitación en medios audiovisuales, el tema del relato. El diario de la Nación, de forma transparente, nace como tribuna de doctrina. Para hacer un relato. Oficialmente dice, señores, vamos a hacer que no está mal el relato. El tema es la verdad. Si el relato cuenta la verdad, la historia es un relato. A veces lo que pasa es que es un relato cambiado. Ocurre que se estigmatizó la palabra relato como si fuera una mala palabra. El problema es si es verdad o si es mentira. Entonces, de lo que se trata es también de contar, de relatar, que esto que está haciendo el Ministerio de Trabajo en cuanto a la formación profesional obedece a la falta de formación que el desempleo generó, porque el verdadero formador y capacitador es el propio trabajador que transmitía su conocimiento a otras generaciones. Una Argentina que se quebró, que se vació de empleo, que generó enormes desocupados. Venimos de los clubes de trueque, y a veces nos olvidamos porque no hace tanto, pero parece que fue en otro momento. Es cierto que fue el siglo pasado, pero hace poquito.
esto es lo que viene a hacer el Estado a través de uno de sus instrumentos, como es el Ministerio de Trabajo y otros más, porque es lo que se dejó de hacer en una Argentina que si hubiera sido normal no lo hubiera demandado. Esta es la gran diferencia. Sí, están las dos cosas, porque está, por un lado, el saber. Hay algunos casos, tenemos unos cursos de luthiería, por ejemplo, que los docentes, la verdad que un oficio que se perdería, que uno ve jóvenes estudiando y la verdad que hay una continuidad y eso lo ven muchos sectores, otros más complejos, como algunos tipos de soldadura compleja, debajo del agua, donde aquellos que tienen el oficio es necesario poder transmitirlo, hacer formación de formadores, pero además hoy vivimos en un mundo donde la formación es continua, ya no existe ningún trabajo donde uno pueda formarse y decir yo ya sé hacer esto, porque seguramente en el manejo de una cámara, acá tenemos una cámara, uno ve que hay muchas personas que manejan determinadas cámaras y cuando uno da la posibilidad de tener un curso, se dan cuenta que estaban utilizando el 10% de las posibilidades. Seguro. Cuando uno ve la posibilidad en términos informáticos, hoy el software cruza todas las actividades, es decir, desde aquel que está arriba de un tractor, que tiene una pantalla, automotriz, o sea, todos los sectores tienen software y la actualización en esos es anual como mucho, o sea, sí, con lo cual es necesaria la formación continua y permanente en todos los oficios justamente para que podamos tener mano de obra calificada y para que nuestra inserción en el mundo sea sobre la base de nuestros trabajadores, porque hay diversas formas de insertarse en el mundo, o la mano de obra barata, donde hay personas en algunos lugares del mundo donde lamentablemente tienen ingresos de $5 anuales, o donde trabajan los niños, o donde no hay ningún derecho laboral, que ese no es el camino que queremos para la Argentina, o aquel donde se genera valor agregado, donde hay posibilidad de ser competitivas las exportaciones, donde podemos tener un desarrollo de la industria nacional. Y ahí la capacitación de los trabajadores es fundamental. Matías, aparte de ser subsecretario del Ministerio de Trabajo, hay Matías Barretaveña que le dedica una parte de su tiempo, que supongo que no debe ser muy abundante lo que te sobra, pero bueno, no importa, a esta iniciativa que se llama La Fábrica Porteña, ¿no? Es decir, que también es un núcleo de seguir pensando, en este caso la ciudad. Contame, ¿qué es la Fábrica Porteña y qué hacen ahí? ¿Cuál es la tarea? Bueno, sí, la ciudad de Buenos Aires, vos sabés, porque bueno, hace más de 20 años que venimos trabajando en la ciudad. Nací acá además. Si bien vos tenés una dirección política por San Isidro y demás, has trabajado mucho en la ciudad de Buenos Aires y siempre intentamos poder tener una postura que tenga que ver con proponer, con tener propuestas, con estudiar en serio los temas, con hacer un análisis efectivamente de cómo está la gestión pública y tener propuestas que sí tengan que ver con una postura política, de más inclusión, de mayor intervención del Estado. Lo que estamos haciendo es continuidad de experiencias anteriores que hemos hecho, en este caso la Fábrica Porteña son los equipos técnicos de Carlos Tomada, nacen en un momento cuando Tomada era el precandidato, luego fue candidato a vicejefe de gobierno, y hoy Tomada es un actor importante dentro del peronismo, dentro del kirchnerismo de la ciudad. Pero hoy también es un espacio que está en forma permanente en vínculo con todo Unidos y Organizados de la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo proveer a aquellos legisladores, cuando fue la campaña, los candidatos, hoy a los legisladores, de análisis de experiencia, de análisis de la gestión, de proyectos de ley, de análisis de experiencias de otros países para poder traerlas. Hay una página que es www.lafabricaportena, tenemos el problema de la N igual que tengo con mi apellido, porteña.com.ar. Ahí van a encontrar que tenemos por un lado un cuerpo de respaldo académico con Jaime Sorín, con Loretti, con Amaui, o sea, un conjunto, Coco Blausten y demás, que nos dan una posibilidad de personas con muchas experiencias en cada tema. Y después un grupo que coordinamos con Manuel Socias, que venían trabajando también en algunas otras experiencias, como GPS, Generación Política Sur, y desde ahí coordinamos una gran cantidad de jóvenes profesionales de universidades públicas, privadas, sectores diversos en su origen político, pero que hoy tenemos claro que queremos para la ciudad de Buenos Aires algo mejor que lo que está pasando. Estamos convencidos que con la crítica no alcanza, hacemos la crítica, señalamos permanentemente cuál es el modelo de gestión, pero creemos que lo que tenemos que brindarle a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires es la expectativa de que votando al kirchnerismo en la ciudad las cosas van a estar mejor. Yo creo que muchos saben que Macri ha hecho desastres en la ciudad, sobre todo en el sur de la ciudad, donde los hospitales, donde no se hizo vivienda, donde hay 9.000 chicos sin vacantes.
Tal vez en algunos lugares del norte, con la bicisenda, con algunas cosas, ha podido dar respuesta a algunas necesidades que son de otro tipo. Pero estamos convencidos que son muchos los ciudadanos de la ciudad que creen que el gobierno de Macri no es un buen gobierno. Pero tal vez no hemos sido lo suficientemente inteligentes para que crean que nosotros podemos gobernar mejor. Y creo que ese es el desafío que tenemos de acá a la próxima elección. Y la Fábrica Porteña es una herramienta para eso, para poder proponer una ciudad y para poder que nuestros candidatos expresen claramente un modelo y que los vecinos y los ciudadanos de la ciudad nos puedan votar sabiendo esa ciudad que le proponemos, que tiene enormes posibilidades, ¿no? Acá veo que, entre otras cosas, se habla de las fallas de las prioridades y los problemas de gestión, ¿no? Porque creo que lo importante, que lo acabas de decir, tiene que ver con no reducir la crítica a la persona que le toca gobernar, en este caso Macri o quien fuera, sino la acción o la omisión en las políticas que ejecuta. Porque a uno le puede caer simpático o no cualquier personaje, pasa. El tema es si esas políticas van más allá del personaje y se replican en otros ámbitos, ¿no? Es decir, ¿y qué y cómo cambiar? ¿Y qué y cómo cambiar? Porque se suele poner en la elección de cualquier cargo público la simpatía, la antipatía, el gusto, el disgusto, pero bueno, hay que trabajar en los contenidos de lo que se quiere hacer. Vos lo demostrás en la gestión actual del Ministerio de Trabajo y también has pasado por otros ámbitos donde desde el control de la gestión, desde ver qué pasaba en la ciudad, digo, has ido acumulando experiencia que, a diferencia de lo que sería la mirada individualista, la aportás al conjunto de la sociedad. No te la guardás para vos, para saber mejor o para tu conveniencia. La estás compartiendo, la estás socializando para que todos los porteños en su momento puedan decidir adecuadamente qué es lo que hay que hacer para vivir mejor en esta ciudad, ¿no? No, y hay una enorme cantidad de ciudadanos, de militantes que vienen trabajando estos temas, y hoy la tecnología, ¿no? A través de las redes sociales, a través de esta página y demás, tenemos la posibilidad de intercambiar información y saltar un poco también el cerco mediático, porque también es verdad que hay un cerco mediático que construye también una realidad a través de los medios, donde hay mucha población, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, algunas personas mayores de edad que tienen poco tránsito por la ciudad y que, bueno, y que ven las perspectivas de lo que se da a través de los medios de comunicación. Pero creemos que hay muchos argentinos que tienen muchísimas propuestas y que el tema es, bueno, poder sistematizarlas. Claramente, nosotros decimos, el eje es la política, ¿no? Uno, qué es lo que hace, depende del modelo de Estado, del modelo de sociedad, del modelo que uno tiene de democracia. Nosotros siempre creemos que la participación, que el Estado interviniendo, que la justicia social como objetivo político tiene que ser la prioridad. Y desde ahí uno lo analiza. Después, efectivamente, uno hace algunas de esas críticas o las señala y sabe que no va a encontrar respuesta del gobierno de la ciudad porque han elegido otra cosa. O sea, cuando el gobierno de la ciudad elige no invertir en los hospitales, lo hace por una decisión. Ellos dicen, bueno, en estos hospitales se atienden muchas personas que no votan en el distrito. Si yo financio estos hospitales, pueden venir otras personas de otros países, de otros lugares, y ellos entienden que no es su responsabilidad dar esa respuesta y que a ellos le va, de cara a sus votantes, rendir mucho más algún metro más de bicisenda o alguna otra mejora en el espacio público, que bienvenido sea. Todos queremos que Buenos Aires sea linda, sea fácil de vivir y que todos aquellos que tienen resueltas necesidades económicas puedan resolver, o necesidades de salud, necesidades sociales, puedan resolver también necesidades de esparcimiento. Pero lo que está claro es que la ciudad de Buenos Aires, con más de 100.000 trabajadores, con miles de millones de presupuesto, tiene las posibilidades para darle la respuesta a todos. La verdad que lo que da tristeza es que se elija dejar de lado a sectores tan importantes de la población. Más de 200.000 personas con problemas de vivienda que tienen cero política habitacional, que son permanentemente estigmatizados, que no tienen acceso a cobertura de salud, que no tienen una ambulancia que entre en sus barrios, que tengan una situación de 9.000 chicos que no pueden ir a la escuela porque no le dan una vacante en la educación pública. Creemos que es una vergüenza, más allá de que sabemos que esa crítica no es la que nos ha dado los votos, porque creemos que aquel que está en defensa de la educación pública ya comparte la visión del kirchnerismo por todo lo que ha hecho con la educación, o compartirá algunas visiones de otros espacios que también defienden la educación pública y que tal vez tienen otras miradas políticas. Pero creemos que hay un conjunto de otras decisiones, y además creemos que los debates políticos hay que darlos, pero creemos que hay otro conjunto, lo que se está haciendo con el transporte público. Un transporte también, donde cada vez hay menos frecuencias, donde los trenes nuevos que están, que comentan y hacen publicidades, los financió el gobierno nacional, donde se ponen tarifas totalmente prohibitivas para que puedan ir los trabajadores sumando un costo. Entonces,
vemos que claramente aquí lo que hay es un modelo de un Estado que intenta acompañar a los trabajadores simplificándole con subsidios, con ingresos, con convenciones colectivas para que puedan tener consumo y de esa manera movilizar la economía. Y tenemos otro modelo depredador que ha endeudado a la ciudad como nunca, con bonos en dólares, la mayor deuda dólar link, o sea, basada en dólares a nivel nacional, se endeuda y por otra parte le mete la mano en el bolsillo a los habitantes de la ciudad permanentemente con aumentos exorbitantes, más allá de cualquier índice de inflación y dejando afuera de servicios básicos y ahora también del transporte a muchos de los vecinos de la ciudad. Entonces creemos que las propuestas hay que hacerlas, la crítica hay que hacerla porque creemos que es en defensa propia, pero creemos que hay un modelo de ciudad y que por el territorio que tiene la ciudad, por las oportunidades que tiene, por la capacidad de aquellos que viven, por los 100.000 trabajadores que seguran más de 100.000 que seguramente quieren y tienen un montón de ideas para mejorar esta ciudad, creemos que la ciudad puede tener un desarrollo y esperamos poder demostrarlo a partir del 2015. Bueno, Matías, te agradecemos y como cierre de que da para charlar muchas cosas más, como siempre con vos, me viene a la mente aquello que decía Gustavo Cirigliano. Vos hablás del protagonismo de la política y Gustavo enseñaba que el que no tiene un propio proyecto está en el proyecto de otro. Si la política no tiene proyecto, está en el proyecto de los negocios. Claramente, y lo que hay que tener claro, como decía recién, la nación tiene un relato y bienvenido sea, porque uno cuando hay diferentes relatos uno puede debatir y puede quedarle claro a aquel que escucha quién defiende qué intereses. El problema que tenemos es cuando algunos pretenden ser los dueños de la verdad, lo hacen con la mentira y escondiendo ciertos intereses. El problema de cada uno de nosotros cuando no nos damos cuenta y somos funcionales a eso, y bueno, y tenemos que ser ya personas adultas para hacernos responsables de nuestro destino, ¿no? Gracias, Matías Barretovenia con Enia. Muchas gracias y bueno, nos volvemos a ver acá en la comarca de San Isidro. Gracias a vos y bueno, felicitarte por este espacio como venís hace años dando lugares de debate para que el proyecto nacional, desde Lima, desde todos los lugares donde trabajás, para dar este debate cultural que finalmente parecía hace algunos años imposible y hoy uno ve una plaza llena de pibes gritando patria sí, colonia no, y ve que lo que hicimos en otros años también tiene logrado un beneficio. Son esas pequeñas satisfacciones. Muchas gracias y hasta la próxima entrega de Pensándonos a nosotros mismos.